Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Hola. Uno de los mejores escritores duranguenses que sus ojos han visto. Y nos va a hablar de este libro, Amigos de Papel, que les he estado compartiendo un poco a través de historias, a través de publicaciones, y en este mes que precisamente estamos hablando de miedo, pues yo creo que viene muy bien que Emanuel nos hable un poco sobre uno de los cuentos que viene aquí, pero antes de eso, a ver, Amigos de Papel, ¿cómo surgió Amigos de Papel? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y pues por interesarse en el libro. Yo sé que han compartido algunas imágenes y también algunos han comprado el libro. Entonces, bueno, ¿cómo surge Amigos de Papel? Amigos de Papel surge como una forma de expresar una historia que a mí siempre me hubiera gustado leer. O sea, es como mi idea de la historia ideal, vamos a decir, del cuento perfecto, que al final, bueno, pues van teniendo diferentes formas en las que planteo las situaciones y todo. No fue tan perfecto como yo hubiera querido, pero sí me gustó cómo quedó y sobre todo que era lo que había, pues algo como lo que había soñado escribir, ¿no? Entonces de ahí sale Amigos de Papel como libro. Y el cuento en sí, de uno de los cuentos del que vamos a hablar hoy, que es El viaje de David Laine, pues es también una forma de meter al lector en esa aventura, que es un viaje, pero no un viaje de ir a un lugar a otro, sino de irse transformando una persona en sí misma, en una versión pues mucho más, con mayor aprendizaje. Que es algo característico de tus cuentos, y yo a veces cuando ando promocionando el libro, siempre lo promociono como algo muy terapéutico para chicos y grandes, porque son historias de fantasía que dejan un mensaje de desarrollo personal, de control de emociones, de la manera en cómo podemos enfrentar adversidades. ¿Cómo fue este proceso creativo a nivel terapéutico para ti? Bueno, cada uno de los cuentos que vienen en Amigos de Papel fue escrito en una etapa diferente de mi vida. Aunque sea como la misma idea o la misma sensación en cada cuento de dejar un aprendizaje algo positivo, siempre o fueron escritos de maneras, en tiempos diferentes, vamos a decir. Entonces, obviamente narran una parte de, no de mi vida como tal, porque siempre he dicho que si los escritores viviéramos todo lo que escribimos ya estaríamos locos, que sí estamos, pero eso es cuestión de otro video. Pero sí fue como expresar algo de lo que a mí me hubiera gustado aprender o de lo que yo he aprendido y traducirlo a un lenguaje un poco más aterrizado, un poco más entendible para niños en este caso, pero también para los adultos que pues a veces se nos olvida, ¿no? Buscar a lo mejor los sueños o buscar ese potencial que tenemos dentro de nosotros o encontrar nuestra misión de vida. Entonces quise traducir esas emociones a través de diferentes personajes, ya personajes míos, que es el primer libro que hago con personajes míos, pues ya un libro ya publicado, ¿no? Entonces esa es la idea de la escritura. Sí fue muy terapéutico porque después también lo leía y yo decía, ah, caray, ¿a poco yo escribí eso? Y pues qué mensaje tan fuerte, ¿no? A veces cuando estamos escribiendo se nos olvida que, pues muchas de nuestras experiencias, pero ya leerlo de nuevo es como, wow, o sea, estoy aprendiendo de mí, no porque yo sea muy fregón y que quiero aprender de mí, sino de esa, a lo mejor sensación interior que tal vez yo también desconocía. Y el poder terapéutico de la palabra, ¿verdad? Sí, es muy terapéutico el escribir. Siempre yo he recomendado que escribir es una de las formas de sacar nuestras emociones, de expresarlas de una manera más inteligente que gritando o que ofendiendo. Y creo que sirve mucho para, sobre todo en las etapas donde más tenemos esa manifestación de emociones fuertes, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia. Sí. Sirve muchísimo
Y aparte, bueno, ya si le puedes dar forma y dar una figura de un cuento o de una historia, pues qué mejor. Pero si no, el escribir lo que queremos decir ayuda mucho a sacar esas emociones que tal vez no sabemos cómo expresar. Ajá. Y en este sentido, me gustaría darles un spoiler. ¿Puedo? Por favor. ¿Puedo? Pequeño. Por favor, por favor. Por ejemplo, en el primer, no, creo que es el segundo cuentito, Amigos de Papel se llama, escribes: la frase adecuada en el momento adecuado puede significar un destino adecuado. Sí. Y luego más adelante dices: tienes el poder de las palabras a tu favor. Sí. Sí, se nos olvida que a veces el utilizar ciertas palabras nos puede impulsar o nos puede detener en nuestro proceso, cualquier proceso, ¿no? Incluso en el trato con personas, a veces no utilizamos las palabras correctas y dañamos sin querer, o a veces no, cuando, bueno, ya hablando de temas como de buscar nuestros sueños, a veces ni siquiera sabemos lo que queremos, y cuando no lo ponemos en palabras es muy difícil que alcancemos eso que queremos lograr. Entonces, por eso el poder de las palabras es para mí muy importante, porque nos da mayor idea de lo que queremos y hasta dónde queremos llegar. Okay. Entonces, pues bueno, esa es la parte introductoria de Amigos de Papel, y el tema que nos ocupa hoy es el miedo, porque todo el mes de julio hemos estado hablando de miedo. Les he estado compartiendo algunas estrategias para canalizar el miedo y para acompañar a sus hijos, a sus hijas a manejarlo de maneras saludables. Y pues hemos estado teniendo talleres también cada sábado respecto a este tema, pero justamente sin planearlo y sin nada, en Amigos de Papel es un tema que se aborda pues explícitamente en el último cuentito que viene, cuentote que viene. Cuentote, ese ya lleva capítulos y todo. Es el más largo de todos, ¿verdad? Sí. De todos los que vienen. Y es El viaje de David Laine. ¿Okay? Voy a leerle solamente un pequeño fragmento y luego Emanuel nos va a platicar qué podemos aprender de eso y qué aprendió él mismo al momento de escribirlo. ¿Sale? Adelante. Ok. David contó a Leo el sueño que tuvo mientras estaba desmayado. No te preocupes, había dicho Leo. Vencer el miedo es el mejor motivo para comenzar a ser valiente. Así es. A ver, platícanos. Ese es un fragmento de uno de los capítulos más interesantes de la historia de David Laine, que justamente se llama La Tierra del Miedo. La Tierra del Miedo es, bueno, les voy a spoilear un poco la historia. Adelante. Son unos niños que viven en un orfanato y salen, porque hay situaciones en el orfanato que no les gustan, y salen, vamos a decir, a la vida real, ¿no? A la calle. Y en la calle ellos interpretan que es la tierra del miedo. ¿Por qué? Porque se enfrentan ya a situaciones complicadas, a situaciones que a lo mejor encerrados en un orfanato solo pudieron, pues, imaginar. Entonces, la tierra del miedo es justamente eso, cuando nos enfrentamos y salimos de nuestra zona conocida, vamos a decir, salimos de nuestra zona conocida a la vida real. Y la frase que dice Leo, que es el miedo es la primera razón para empezar a ser valiente, es porque justamente nos cuesta a veces trabajo entender al miedo como un disparador, vamos a decir, de esas emociones que nos permiten ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, sin miedo no podemos ser valientes. Eso está, creo que muy claro. Las personas valientes son justamente las que vencen esos miedos. Y entonces el estar viviendo en la tierra del miedo, enfrentándonos a situaciones que tal vez no habíamos imaginado, o tal vez solo habíamos imaginado, es cuando descubrimos nuestro potencial en cuanto a la valentía, en cuanto a nuestra fortaleza individual. Y por eso dice esto, es el primer paso para empezar a ser valiente. Ya después nos explica que hay muchas situaciones que imaginaron como los miedos que todos tuvimos de niños, las brujas y el señor del costal y los de la basura. Yo le tenía mucho miedo a los señores de la basura y ahí lo puse, porque no sé si todo el mundo, pero yo sí, lo puse ahí en el cuento. Pero es como salir al mundo real y enfrentarnos con herramientas que hemos ido adquiriendo durante la vida
pues para ponerlas en práctica. No hay otra forma de ponerlas en práctica más que saliendo a la vida real. Y que el miedo es parte del día a día. Totalmente. Justo ayer te compartía una frase que no recuerdo aún la autora, de que el propósito de la vida es hacer todos los días algo que nos dé miedo. Sí. Y aunque no tengamos ese propósito, pues a fuerzas pasan cosas que nos dan miedo, que nos atemorizan, desde cruzar la calle hasta decisiones complejas que pues dirigen nuestra vida entera. Y algo muy importante del miedo es que son pensamientos que tenemos previos a algo, porque nos imaginamos que va a pasar algo. Y cuando lo enfrentamos, nos damos cuenta que lo que iba a pasar no era ni tan fuerte como lo habíamos pensado, y que también teníamos esas facultades para salir adelante de eso. Entonces, creo que el miedo sí nos puede ayudar en muchas situaciones, porque para eso está, para algo sirve, pero también muchas veces nos detiene por imaginarnos cosas que ni siquiera pasan o que ni siquiera van a pasar. Y como les digo, es mayor el miedo a lo que puede pasar que realmente lo que pasa cuando ya estamos ahí en medio. Entonces, a eso se refiere justamente La Tierra del Miedo y el cuento del viaje de David Laine, porque nos enfrenta a lo que más tememos, pero también nos ayuda a descubrir que sí contamos con las herramientas para poder salir adelante pues contra eso o ante eso. Okay. De tu personaje, de David Laine, ¿qué características o qué cualidades le ayudaron a vencer el miedo? Pues primero, era un lector, era muy lector, es muy lector. Entonces, el leer cuentos, o el leer historias, o leer todo lo que se le atravesaba, pues le ayudaba a él, en este caso, como a conocer que todos los personajes de cualquier cuento tienen situaciones difíciles, y todos los personajes de cualquier cuento experimentaba miedo, experimentaba pues esa angustia de no saber qué hacer, pero también lo enfrentaba. Entonces, el ser un lector y el aprender de esas historias le ayuda mucho. Es muy creativo, muy curioso. No tanto como Leo, que es el amigo que está más loco el cuate, pero David es como muy inteligente, muy curioso y muy aventurado a buscar eso que quiere. Y entonces también su capacidad como para tratar con la gente creo que es muy importante. En este caso con adultos, ya lo leerán, espero. Pero eso también le ayudó, como el llevarse bien, el tener ese carisma de caerle bien a la gente, pues le ayudó. Y sobre todo, una de las características para mí más importantes de David es como esa fuerza de ir superando adversidades. Porque se enfrentaba a sus compañeros que le hacían bullying, y de todas maneras él tenía esa fuerza interior. No contaba con sus papás, obviamente, porque estaba en un orfanato, pero sí con el apoyo de personas que tenían ese papel. Y creo que aunque no tengamos a nuestros papás o a una persona así cercana, papá, mamá, pues seguimos contando con personas que nos dan esa fuerza que necesitamos, y eso es algo que para mí es muy importante de David, el ser, como le dicen ahora, resiliente, que es superar las adversidades que se nos presentan en el día a día y salir adelante de eso. Eso es una característica muy especial para él. Y que aparte, déjenles adelanto que tiene un final totalmente inesperado, ¿eh? ¿Sí? Sí, que ¿cómo no? Tienen que leerlo. Y a ver, ahora vamos a hablar del papá de Amigos de Papel, que es Emanuel Meraz. Ah, sus órdenes. Para Emanuel Meraz, ¿qué es el miedo? El miedo es, pues yo lo veo así, como una forma que nuestro cuerpo, nuestra mente tiene para avisarnos de algo que le va a costar trabajo hacer, de algo que a veces necesitamos analizar 2 veces antes de enfrentar. Es que el miedo es muy útil, de verdad. ¿Sí? Muy, muy útil, porque nos hace ser más precavidos en muchas cosas. A mí me ha tocado, por ejemplo, viajar a diferentes lados, y obviamente me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo una discapacidad visual. Eso hace que no sepa qué onda con el entorno muchas veces, pero el tener miedo o el experimentar el miedo
me hace ser mucho más cauteloso. No quiere decir que no vaya a avanzar, a lo mejor avanzo más lento, ¿no? Pero para eso nos sirve. Y para mí eso es. Y otra cosa muy importante es que no sirve, o al menos a mí no se me hace que sirva como un obstáculo o como una pausa en el proceso, en el camino, sino es nada más como para avisarnos que hay algo, pero también es como, voy a superar eso. Es una gran motivación cuando estamos acostumbrados a vivir, no con miedo, sino con esa precaución, ¿no? Yo lo llamaría. Sí, hay miedos muy raros, muy, muy extremos. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las abejas, pero tiene una razón lógica, porque a mí me han picado abejas. Entonces es como, pues es lógico. Pero hay miedos que no son racionales y que aún así nunca nos ha pasado nada. No es probable que nos pase nada, pero aún así le tenemos miedo a esas situaciones, y el problema es cuando nos detiene. El miedo protege. El miedo protege y puede llegar a detener, pero depende de nosotros. Nosotros creo que somos más fuertes que cualquiera de esas emociones, o en este caso el miedo, pero al mismo tiempo es el ser más fuertes que eso nos hace como reflexionar más y hacerle más caso a nuestro ser interior que a la mente que nos dice el miedo. Es como cuando aparece un letrero en la computadora que te dice, no sé, por ejemplo, ¿estás seguro de que quieres cerrar este documento sin guardar? Entonces mucha gente se asusta, no, un cuadro, ¿qué hago? Pero cálmate, lee a ver qué dice. ¿Quieres cerrarlo sin guardar? No, pues ponle que no. Pero a veces la angustia, no sé, se dispara muy rápido y nos quita esa capacidad de, a ver, vamos a aterrizar y ver qué está pasando. Nos quita 5 segundos más el analizar la situación. Y entonces leer el cuadro, ¿quieres que pase eso? No, pues ponle que no. Y ya. Pero no te angusties ni te alteres porque salió un cuadro de repente en la computadora o en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, sí nos sirve y sí podemos superarlo. Estoy seguro de eso. Sí. Estrategias de Manuel Meraz para superar el miedo que puedas compartir. Pues primero ver hacia dónde quiero llegar y siempre donde quiero llegar es mucho más grande que el miedo. Entonces, de alguna manera, en términos financieros, ver qué voy a ganar de cuando voy a enfrentar un miedo, creo que me motiva mucho. Si veo que no es mucha ganancia o que no vale tanto la pena, por ejemplo, lanzarme de un paracaídas, que es uno de los miedos que tengo, digo, a ver, ¿qué voy a ganar? Pues nada. Adrenalina, una pero experiencia. la puedo obtener de otro lado, entonces no aplica. Y tampoco voy a enfrentar lo que sea, nomás no, pero sí es como esa parte, ¿no? Ese ver qué voy a obtener o qué quiero obtener o cuál es mi sueño o hasta dónde quiero llegar y ver, pues el miedo a lo mejor es costo-beneficio, ¿no? Lo enfrento, me va a costar trabajo, pero el resultado va a ser muy satisfactorio para mí, para mis sueños, para mis objetivos, para mis metas. No sé, alguien que se quiere estudiar a otra ciudad, pues el miedo de vivir en un lugar nuevo, pero también estoy buscando un sueño que tal vez no voy a encontrar en el lugar en el que estoy y pues hay que enfrentarlo para poder obtenerlo. Muy bien. Pues bueno, en julio hablamos de miedo, hoy hablamos de Amigos de Papel. Tenemos algunos ejemplares todavía disponibles. Sí, aquí tengo uno. Acá está. Está a la venta, en particular. Muchos más igualitos. Están a la venta aquí, a través de esta página. Lo pueden buscar en Amazon. Si no están en Durango, nosotros estamos en Durango. Si no están en Durango, lo pueden buscar en Amazon. Les llega a su casa impreso o en formato digital. Y si quieren aquí, pues lo podemos firmar también, como quieran. Como el mío, miren, envidienme, por favor. ¿Está firmado? Sí, dedicado especialmente. Muy bien. Sí, entonces aquí los tenemos, los pueden pedir, se los llevamos, punto medio. Nos acercamos hacia ustedes en el consultorio, nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué te parecería? Que regalemos uno. Muy bien. A ver, pero tú pon las bases. ¿Qué necesitan hacer para ganarse un ejemplar de Amigos de Papel? Bueno, nos van a escribir a la página de
SIC, Lucía Quiñones Compeán, que es donde estamos en este momento. Y por mensaje privado van a poner el nombre del personaje principal de Amigos de Papel, del viaje que estuvimos hablando. Ajá. Y van a poner por qué quieren leer el libro. Y creo que ya. A la primera persona que lo escriba, porque luego es como más complicado hacer un sorteo. Ajá, y todo eso. sí. Con esas características, el nombre del personaje y por qué quieren leer el libro que nos convenza. Ok, muy bien. Y si no, pues recuerden que los tenemos a la venta. Ah, claro, que también si quieren ayudar, pues lo pueden Ujú. comprar, ¿verdad? Formato físico, formato digital, ustedes eligen. Muy terapéutico para chicos y grandes. Y sobre todo, ahora que estamos abordando este tema del miedo, pues muy ad hoc para reforzar los temas que en casa han estado trabajando. Así es. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes por estar en este video, en esta entrevista, en esta plática. Podemos estar en contacto en redes sociales, Emanuel Meraz, así me buscan, Emanuel con doble M, Emanuel Meraz. Espero que me etiqueten y Sí, ya le dan sí, ahí claro. el enlace para seguirme, con muchísimo gusto. Y de verdad gracias por permitirme compartir a través de ahora de este libro Amigos de Papel, a través de este video, y ojalá pues les pueda servir. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.